Libro de Primera de Pedro, por favor. Y te preguntarás, ¿por qué estamos estudiando en Primera de Pedro? Bueno, como quizás yo te había comentado, si a lo mejor lo recuerdas, yo había empezado a leer los Salmos hace no mucho. Y llegué al Salmo 34 y en el versículo 8 decía, gustad y ved que es bueno Jehová. Y encontré un versículo muy bueno, y aunque no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy, igual te dejo el desafío. Me gusta ese versículo, es como si te estuviera retando, te estuviera diciendo, prueba a Dios, mira que Él es bueno. Me recuerda cuando en Malaquías, porque los israelitas no estaban honrando a Dios con los diezmos ni con las ofrendas que les correspondían, les dice, probadme, y miren si yo no les voy a derramar bendiciones. Y me gusta pensar en que Dios es muy bueno, y te animo a que tú pruebes cuán bueno es Dios. Pero ¿por qué relación tiene esto con Primera de Pedro? Y yo estaba leyendo el 8 y quizás tu Biblia tiene una letrita chiquitita. Y dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Y en la letrita chiquitita del Salmo 34, el versículo 8, decía Primera de Pedro. Y dice, Primera de Pedro. Y me fui a Primera de Pedro. Y si me acompañas, por favor, al capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo, me hacía una referencia al versículo 3, que decía, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y yo dije, interesante esa relación de las palabras, y me puse a leer el capítulo completo de Primera de Pedro y dije, esto está tan predicable, está tan bueno, y cómo no vamos a estudiar de esto. Así que estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a comenzar en el versículo 1. Vamos a comenzar leyendo los primeros 3 versículos y de ahí vamos a orar. Dice el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Les pido que me acompañen orando. Padre Celestial, estamos muy felices y agradecidos de congregarnos en esta tarde. Y Señor, te pido de que nos ayudes a cumplir con estos deberes, con estas responsabilidades que nosotros tenemos como creyentes. Y Señor, te pido que podamos aprender de tu palabra, estar escudriñándola y deseándola, pero también colocándola por obra, haciendo lo que nos dice y disfrutando de las bendiciones que vienen y que tú das a aquellos que te obedecen y te siguen con un corazón perfecto. Doy gracias por todo esto y te pido que me utilices para dar un buen mensaje en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, entonces como les decía, llegué un poquito, nada que ver con los salmos, pero este texto está bastante bueno y por eso quería compartirlo con ustedes el día de hoy. El versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Te pregunto a ti, ¿has gustado la benignidad de Dios? Es una muy buena pregunta. ¿Tú has recibido la bondad de Dios? ¿Y cómo puedes tú saber, no, si yo sí o no, yo no? La verdad es de que todos hemos recibido grandes cosas de Dios. Hemos recibido la vida y todas las posesiones que tú tienes vienen de parte de Dios. Por lo que todos hemos sido, los que están aquí presentes, y yo no tengo duda, hemos sido grandemente bendecidos por Dios en muchas áreas. Pero yo no creo que haya mayor bendición que la vida eterna que Dios otorga. Entonces yo te hago la pregunta, ¿has recibido el regalo de la vida eterna? Tú puedes decir, sí, Dios lo que más me ha dado. Yo he conocido personas que suelen decir cosas así. No, Dios, el mayor regalo que me dio fue esta sanidad. Yo estaba enfermo y oré y fui sanado, gracias a Dios. Eso es un gran regalo, Dios es muy bueno. Pero ¿sabes qué regalo es aún más importante? La salvación. Y cuando yo leo este versículo, yo pienso en eso, que se estaba refiriendo a eso, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces te hace la pregunta, ¿tú has recibido el regalo, la gran bendición que Dios otorga, que es la vida eterna? Es una pregunta que tú te debes hacer. Y si tú en algún momento decidiste creer en el Evangelio, entonces puedes decir, sí, he gustado la bendición del Señor. El versículo 2, quería enfocarme como primer punto, cómo nosotros debemos enfrentarnos hacia la palabra de Dios, qué va a ser el creyente respecto a la palabra. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
Ahora, entendiendo de que cuando habla de crecer para salvación no se refiere a que yo tengo que trabajar para obtener la salvación, sino más bien de que yo debo, una vez siendo salvo, trabajar en mi salvación. Es decir, yo soy salvo y Dios quiere que haga buenas obras. Por lo tanto, yo debo, y aquí lo incentiva, desear la palabra de Dios, como un bebé desea la leche. Y es algo muy importante. La leche, si tú ves cuál es su función, nutre, satisface, acompaña el crecimiento de los más pequeños. Es para el creyente una fuente de nutrición y de madurez también, al igual que la leche lo es para un recién nacido, y debemos desearla profundamente, muy exageradamente. Para nosotros debe ser una gran prioridad. Por ejemplo, esta ilustración vino como anillo al dedo. Estaba hoy almorzando con mi hermano Antu. Te ríes, me equivoqué un poquito. Estaba almorzando con mi hermano Antu y con el hermano Henry, y yo le preguntaba si Elías lloraba mucho. Me dijo, no, casi nada. Llora cuando tiene sueño, como que se está quedando dormido y empieza como a batallar, y llora cuando tiene hambre. Y eso pasó. Estábamos comiendo y de repente empezó a llorar, y empezó a hacer así, y se metía la mano en la boca y me dijo, tiene hambre. Entonces, ¿qué hizo? Le dio la leche e inmediatamente se quedó tranquilito, porque quería leche. Así nosotros debemos desear la leche, que es la palabra de Dios. Amén. Debe ser para nosotros una prioridad. La palabra nos dice que es la leche no adulterada. Eso quiere decir pura, sin modificaciones, sin añadidos y también sin sustracciones. Es decir, no le agrego nada a la palabra, no le quito nada a la palabra. Yo la necesito tal como está. Dios me ha dado lo que necesito para lo que Dios deseó preservar e inspirar está en este libro, y yo no necesito nada más afuera de esto para mi crecimiento espiritual. Entonces, si tú te preguntas por qué no debe ser adulterada, es porque es perfecta, no necesita más. Yo conversaba con el hermano Alexis hace un tiempo y ahora le pregunté, le dije, hermano, ¿me puede dar el dato? Era el doctor Monkeberg. Y él fue un doctor que estuvo encargado de como la Asociación de Nutrición de Niños en el país, y se dio cuenta de que había mucha malnutrición. Entonces, ¿él qué decidió? Él decidió, y tú puedes ver que en el año 51, en el 96 y en el 99 en nuestro país hay algunos decretos donde se enriquece la harina y se le agregaron algunas cosas, se le agregaron vitaminas, hierro, calcio, ácido fólico y otros añadidos que hacían que la harina fuera más pesada y más nutritiva. Nosotros somos un país que consume mucho pan, y efectivamente eso funcionó. Y es por eso que tú te puedes dar cuenta que la harina que nosotros poseemos en comparación con a lo mejor otras harinas de otros países como la Argentina es diferente, porque nuestra harina tiene añadidos. Ahora, me gustó pensar en esto porque la harina que nosotros utilizamos está adulterada en ese sentido. Tiene añadiduras, tiene cosas extra que no estaban originalmente. ¿Con qué propósito? Para alimentar, porque la harina original no era suficiente. Pero ¿por qué nosotros necesitamos la leche no adulterada de la palabra? Porque con esa leche es suficiente. Entonces, tú no necesitas agregar a las palabras de Dios, no necesitas quitar a las palabras de Dios, porque su palabra es perfecta, y entonces con eso nosotros ya tenemos más que suficiente. Y si tú observas los patrones bíblicos, todos los varones y mujeres que fueron exitosos eran aquellos que seguían y guardaban las palabras de Dios. No es necesario a lo mejor que yo vaya a textos muy conocidos, pero por ejemplo puede tener Josué 1.8. Dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ese versículo les decía a Josué, y es una verdad bíblica, que si tú guardas lo que la Biblia dice, tú vas a recibir éxito en las cosas que tú hagas para Dios. Entonces, la palabra de Dios no necesita suplementos, no necesita ser enriquecida, y algo que tú puedes notar quizás cuando tú observas muchas sectas falsas es que ellos añaden a la Biblia, o quitan de la Biblia, o complementan a la Biblia. Si tú ves a lo mejor, por ejemplo, a los mormones, ellos te van a decir, sí creemos en la Biblia, pero también en el libro del Mormón. Si tú hablas con testigos de Jehová, justo el día sábado yo iba llegando a la casa y vi a testigos de Jehová afuera, y yo era como, atrévanse a tocar mi puerta, atrévanse. Pero no, se fueron, así que no, está bien.
Pero ellos dirían, no, si nosotros creemos en la Biblia, pero también nosotros recibimos material de Atalaya. Si tú, por ejemplo, piensas en los adventistas, te dirían, sí, creemos en la Biblia, pero también en las profecías y lo que dijo Elena G. White. Entonces, ellos añaden, ellos agregan, y es por eso de que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando alguien desea añadir o quitar a la palabra perfecta de Dios. ¿Cuál es entonces la labor del creyente? La labor del creyente es desearla. Por favor, acompáñenme al Salmo capítulo 19, lo estudiamos la semana pasada. Salmo capítulo 19. Voy a leer un versículo que leímos hace una semana. Salmo 19. Vamos a leer en el versículo... ahí se me dobla con el viento. Déjenme buscarlo. En el versículo 10 dice, deseables, hablando de los juicios de Jehová, en el versículo 9 lo menciona. En el 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Hace unos días atrás alguien me regaló miel y yo estaba muy contento, porque la miel es rica, la miel es dulce, la miel es multifuncional. La puedes colocar en un pancito, la puedes colocar para endulzar tu café, para endulzar tu té. Me gusta la miel y nosotros la debemos desear. Cuando tú la ves, tú dices, qué rico, se me hace agua la boca. Pero la palabra de Dios, debemos desearla aún más que la miel, aún más que el oro. Si tú a lo mejor estudias como yo he podido ver algunas personas como recolectan oro en Estados Unidos en los ríos, no sé si te has dado cuenta cómo lo hacen. Ellos tienen un sistema de filtración para piedras y trabajan muy duro para sacar pequeñas pepitas de oro, horas, para poder sacar a lo mejor $50 en oro, horas, o a lo mejor menos, si es que encuentran oro o no. Eso es porque lo desean. ¿Cuánto más nosotros debemos desear la palabra de Dios? Ahora, es muy sencillo que tú y yo digamos, no, yo deseo la palabra de Dios. Y si yo te pregunto, hermano, hermana, ¿cuánto deseas la palabra de Dios? ¿Deseas la palabra de Dios más que este hobby o que esta cosa? Tú me dirías, probablemente sí. Yo no creo que haya nadie aquí que yo le diga, ¿deseas la palabra de Dios más que esto? Y me diga, no, prefiero esta otra cosa. Nadie. Pero, ¿cómo realmente se refleja? Con las acciones que nosotros tomamos. Entonces, obviamente es fácil decir con nuestra boca, yo prefiero la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Pero muchas veces, si tú eres como yo, tú observas tu día, observas la administración de tu tiempo y te das cuenta de que la palabra de Dios no está teniendo esa prioridad que tu boca está mostrando. Tu boca dice, no, es lo más importante, pero tu tiempo dice, no, el fútbol es lo más importante. O mi ocio es lo más importante. O el dinero es lo más importante. O mi trabajo es lo más importante. Entonces, tú puedes decir con tu boca, deseo la palabra de Dios, pero tus acciones no lo reflejan. Y es por eso de que, volviendo nuevamente a Primera de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 2, nos dice que la debemos desear como niños recién nacidos. Debes buscar la palabra de Dios y escudriñarla. ¿Y para qué? Para poder crecer. Cuando Jesús nos salvó, Él no simplemente nos salvó y nos dejó a la deriva. Él deseaba que nosotros hiciéramos muchas cosas. La Biblia dice que son buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces, ¿cómo puedo yo ser útil? Un instrumento, bueno, tienes que crecer. ¿Y cómo vas a crecer? Bueno, la leche que Dios te dio, la leche que es la palabra, no adulterada, para que puedas crecer en ella. Sigamos leyendo en el versículo 4 de primero de Pedro, capítulo 2. Dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces aquí nos está hablando de este Cristo, que Él es piedra viva. Algo interesante es que nos dice el versículo 4, que es desechada, dice, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
cuando tú ves cómo fue la recepción de Jesús en general. Ahora, hay casos particulares. Hubo personas que vieron a Jesús y se dieron cuenta, Él es el Mesías, el Cristo, el Salvador prometido por Dios. Por ejemplo, Pedro. Pedro, él dijo, no, yo creo que tú eres el Cristo, el Mesías. Pero hubo otras personas que no. Hubo otras personas que le rechazaron y la gran mayoría le rechazó. De manera general, Cristo fue rechazado. Hay un versículo que nosotros citamos para la salvación que es muy bueno, que es Juan 1, creo que es el versículo 12, que nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el anterior dice, a los suyos vino, y los suyos, o más los suyos, no le recibieron. Entonces Él vino a los judíos, y los judíos tenían profecías y profecías y profecías del Salvador que Jesús cumplió completamente en sus 33 años de vida. No hubo una profecía mesiana que Jesús no haya cumplido en su vida. Él cumplió su nacimiento, dónde tenía que nacer, que iba a nacer de una virgen, que iba a sanar personas, por ejemplo, que Él iba a morir y que iba a ser enterrado entre los ricos, que Él iba a resucitar. Todas esas cosas habían sido profetizadas, pero ellos decidieron no creer. La palabra desechada es probada y rechazada. Eso quiere decir, ellos vieron a Jesús, Jesús dijo ser el Mesías, y ellos dijeron no, nosotros no creemos que sea el Mesías. Israel tuvo a Jesús y decidió que no era el Mesías que ellos esperaban o que ellos creían que tenía que ser. Ellos tenían otra figura del Mesías que claramente estaba errada, porque Jesús sí era el Mesías. Cristo es y era el fundamento, la piedra principal de la obra redentora que Dios hizo. Él es la base. El versículo 6 utiliza el término, dice la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Yo estuve buscando un poquito para poder entender el concepto piedra del ángulo. O en el versículo 7 dice cabeza del ángulo. Y encontré varias ilustraciones bien interesantes. Por ejemplo, cuando tú construyes una casa de roca y a lo mejor tienes una entrada que es redonda, cada roca va apilándose y hay una roca en el centro. Y esa roca en el centro hace que toda la estructura se mantenga. Si tú sacas esa roca, todo se desmorona. También otro ejemplo que pude encontrar es de que las construcciones, para poder empezar a construir las paredes, se lo colocaba una gran roca en la esquina de la casa, grande, fuerte y sólida, donde tú construías los muros. Y podías empezar a colocar las piedras y los ladrillos, entendiendo de que en esa época era más sencillo construir con piedra, era mucho más caro construir con madera. Y construyendo sobre esa roca, tú edificabas toda la casa. Y si esa roca era una roca débil, entonces toda la casa se iba a desmoronar. Entonces era la piedra principal. Independiente de qué ilustración o qué tipo de piedra tú consideres a la que se refiere con piedra del ángulo, queda muy claro que se refiere a la piedra principal, la base, el fundamento, lo más importante. Y eso es algo que tú puedes ver a través de toda la Biblia. Jesús es el centro de todo, es lo más importante. Por ejemplo, acompáñame a Hebreos capítulo 12. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, y dice, y consumador de la fe. Entonces, Cristo es el autor de la fe, y no solo el autor, sino que lo consumó, que lo dio propósito, que lo completó todo. Sin Cristo, el cristianismo es una mentira. Sin la resurrección de Jesús, nosotros estamos creyendo mentiras. Pero gracias a Dios que Jesús es genuino y verdad. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es esta piedra principal, la piedra desechada por los edificadores. A eso se refiere con Jesús. Ahora nos dice que Él es piedra viva, y dice en el versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, ¿cómo podemos ser edificados nosotros como piedra viva? ¿A qué se refiere eso? Así como Cristo es la piedra con la que se construyó todo, y se construyó ¿cómo? Con su sacrificio, nosotros también podemos ofrecer sacrificios como sacerdotes. Eso es algo bien interesante. Una doctrina principal que nosotros creemos es el sacerdocio de creyentes, algo bíblico que tú puedes encontrar. Si tú observas la historia en el Antiguo Testamento, desde el principio, antes de la ley, el sacerdocio o quienes ofrecían o hacían un altar hacia Dios eran los líderes o los patriarcas de las familias.
Por ejemplo, si me acompañas brevemente al libro de Génesis, Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, y vamos a leer en el versículo 20. Tenemos aquí a Noé. Y en el versículo 20, ¿qué hace Noé? Dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Entonces aquí Noé fue quien se encargó de la adoración y de entregar sacrificios a Dios. Después en Génesis, en el mismo libro, pero en el capítulo 26, nosotros podemos ver un ejemplo con Isaac. En Génesis 26 y en el versículo 25 nos dice: y edificó allí un altar, hablando de Isaac, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Edificó un altar. Entonces, antes de la ley, quienes se encargaban de la adoración eran los líderes de la familia, los patriarcas. Después llegó la ley y Dios decidió de que el sacerdocio se encargara la familia de Aarón. De ahí vendrían los sacerdotes principales, y todo el sacerdocio y el trabajo del templo iba a quedar reservado para la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Y lo puedes encontrar esto en el libro de Éxodo. Acompáñame ya que estamos cerquita. Éxodo, el capítulo 28. Éxodo 28. Vamos a leer. Estoy luchando un poquito aquí por afuera, pero prefiero el viento. Éxodo 28, 1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces aquí Dios decidió de la familia de Aarón y de la tribu de Leví se va a encargar el sacerdocio. Ellos van a ser los encargados. Ahora, ¿qué sucede el día de hoy? ¿Qué sucede con nosotros? Para poder acercarnos a Dios tenemos que ir a lo mejor a Israel y buscar a un sacerdote que sea descendiente de Aarón para poder ofrecer sacrificios a Dios, o tenemos que aún recurrir a sacrificios por nuestros pecados. La verdad es que ya no es necesario. O a lo mejor tú dices: no, pero se adaptó, entonces ahora yo tengo que ir a mi pastor y él tiene que interceder entre Dios y yo. No, tampoco es así. El versículo que nosotros leímos en Primera de Pedro capítulo 2 nos dice que nosotros somos sacerdocio santo. Y de hecho en el versículo 9 del mismo capítulo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. O sea, somos sacerdocio real. Nosotros ya no necesitamos ir a un sacerdote para poder acudir a Dios. En el Antiguo Testamento y hasta la época de Jesús había sumos sacerdotes. De hecho, en la Biblia se menciona que en la época de Jesús el sumo sacerdote era Caifás. Pero, ¿quién es ahora nuestro sumo sacerdote? La Biblia nos enseña que ahora este sacerdote superior es Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Y tú dices: hermano Nacho, ¿dónde te inventaste eso? Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Bueno, está hablando de Jesús en el versículo 14, dice, de Hebreos 4. Voy a tomar un sorbito de agua ya que escucho algunas hojas. Gracias por el agua, Antú. El versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ahora para acudir a Dios, puedes acudir directamente a Jesús. No necesitas pasar por un sacerdote. Algunas iglesias, como la iglesia de Roma hoy en día, mantienen este tipo de sacerdocio, donde si tú quieres, por ejemplo, confesar algo a Dios, tienes que ir a un confesionario, tiene que haber un curita escuchándote. La verdad es que eso ya no es necesario. Jesús es nuestro sumo sacerdote. El versículo 26 del capítulo 7 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él, bueno, ¿por qué sabemos que hablaba de Jesús? En el 27 dice al final: porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, en la época de la ley, tú tendrías que haber ofrecido sacrificios de animales u otro tipo de sacrificios
por tus pecados. También había un día que era el día de la expiación, donde se sacrificaba de manera particular por los pecados del pueblo, pero esas cosas ya no son necesarias, porque Jesús murió una vez y con eso pagó los pecados de todo el mundo, para que todo aquel que pueda creer en Él pueda tener vida eterna. Entonces tú ya no necesitas acudir a un sacerdote, porque también Jesús es nuestro mediador. Acompáñame por favor a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer el versículo 5. A veces tú puedes encontrar a personas que tratan de orar a intercesores. Dicen, voy a orar a este santito para que interceda por mí. O a veces tienen como temáticas, así como dicen, necesito pedir por salud. Ok, ¿cuál es el santito al que le debo pedir? No, la verdad es que el intercesor que tú tienes es Jesús. El versículo 5 dice de 1 de Timoteo capítulo 2, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús siendo 100% Dios y 100% hombre, Él media por nosotros. Otra cosa que tú puedes notar en las Escrituras es de que cuando Jesús murió y fue crucificado, la Biblia nos enseña que el velo que estaba en el templo se rasgó. Si tú estudias cómo era la estructura del templo, estaba el atrio, la parte exterior, después tú tenías el lugar santo y dentro de ese lugar estaba el lugar santísimo, donde había un velo y ese velo se rasgó. Simbolizaba que ahora Jesús era nuestro intercesor, teníamos acceso directo a Dios. Eso es algo maravilloso. Nosotros podemos acceder a Dios, somos sacerdotes. Tú no necesitas ir a alguien para que tenga acceso a Dios. Le puedes pedir a Dios de mi parte que no. Obviamente nosotros podemos pedir a alguien, oye, puedes estar orando por esto, pero tú tienes que orar a Dios personalmente. Tú puedes hacerlo y Dios te escucha. Y eso es un privilegio increíble. Entonces, tú eres un sacerdote, tienes acceso directo a Dios. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Bueno, los sacerdotes entregan sacrificios. Y tú tienes que estar también entregando sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios, hermano Nacho? El versículo nos habla en el versículo 5 de 1 de Pedro 2. Dice, vamos a leer el versículo completo. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestros sacrificios ahora no son animales, no es sangre, no son algunas medidas de algunos como de aceite o de harina. No. Ahora son sacrificios espirituales. Por ejemplo, Dios desea que nosotros seamos entregados como sacrificio vivo, nuestros cuerpos. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, el versículo 1. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y tú quizás dices, ¿cómo entrego mi cuerpo? ¿Me tengo que matar? No, se trata de eso. Se refiere en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios desea que nosotros le honremos con toda nuestra vida, con nuestros cuerpos, haciendo lo que a Él le agrada. Y habla de no conformarnos a este siglo, es decir, ser apartados para un propósito diferente. Muchas veces en el cristianismo tú puedes ver una especie, sobre todo en el cristianismo moderno, una especie de actitud de quedar bien. Vamos a hacer esto para que la gente nos encuentre bacanes o buena onda, pero la actitud bíblica nunca fue adaptarse a lo que el mundo hace o piensa o opina, sino transformarnos, que nuestra diferencia nos haga resaltar en el mundo y que la gente diga, ellos son diferentes y hay algo detrás de ellos que les hace diferentes, que es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces debemos entregar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, apartándolos para los propósitos que Él tiene planeado para nosotros. El versículo, vamos a Hebreos capítulo 13, pensando en los sacrificios que nosotros como sacerdotes debemos entregar ante Dios. Hebreos capítulo 13, el versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
qué importante es de que nosotros siempre con nuestra boca estemos dándole la gloria y que merece Dios. Yo cuando leo los salmos, ahora que lo he estado leyendo un poquito más y más a conciencia también, los salmos son muchas veces David hablando directamente a Dios, por lo cual se podrían casi considerar una oración, porque una oración es tú cuando hablas a Dios. Y si tú te das cuenta, no todos son David pidiendo algo. Hay algunos salmos donde solamente él dice alabar a Dios, adorarle, y habla de las maravillas que Dios ha hecho, da gracias a Dios por lo bueno que ha sido. Y en ningún momento encuentras una petición. Pero muchas veces nosotros cuando abrimos nuestra boca para hablar a Dios, no hay adoración, no hay gratitud, hay petición. Ay, no, es que esto otro, es que esto otro. Y no me malentiendas, Dios desea oír tus peticiones, pero Dios merece también tu adoración. Entonces es importante de que lo estés haciendo. Obviamente nosotros lo hacemos los domingos en la mañana, un momento donde oramos y ahí yo por lo personal y te animo que lo hagas así. No es un momento para pedir a Dios, es un momento para poder adorarle, para decir tú eres poderoso, eres santo, eres justo, eres eterno, has sido bueno en mi vida, y empezar quizás de manera más personal cada una de las cosas que Dios ha hecho personalmente en tu vida, hablar acerca de quién es Él y de lo que ha hecho. Pero eso es algo que haces durante toda la semana, o deberías estar haciendo durante toda la semana, porque ¿qué dice el versículo 15? Dice ofrezcamos siempre a Dios, no dice ofrezcamos los domingos a las 12 a Dios, no, dice ofrezcamos siempre a Dios. Es importante de que nosotros los sacrificios que le entreguemos sean también con nuestra boca, alabanza que le agrada y que Él merece. Leamos el versículo siguiente, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Nuevamente la palabra sacrificio. Una muy buena manera de entregar sacrificios a Dios es hacer buenas obras, cosas que a Dios le agradan. Nosotros como creyentes, cuando tú ayudas a una persona que lo necesita, das un muy buen testimonio. La persona realmente se da cuenta de que hay un cambio en ti. Y eso no solo te ayuda como para poder tener una buena llegada a la hora de predicar el Evangelio, sino que estás dando sacrificios a Dios que le agradan. Es muy importante, si tú observas a través de toda la Biblia, qué tipo de sacrificios tú le entregabas a Dios. No era dar lo que tú quieras, era dar como Dios decía que tú vieras. Por ejemplo, cuando tú ves la historia de Caín y de Abel, Abel entregó un sacrificio que a Dios le agradó, pero Caín no. Caín quizás dijo, no, pero yo prefiero entregar sacrificios como yo quiero. Así lo hago yo. En esto yo soy bueno. Pero no, Dios no le dijo, lo puedes hacer como tú quieras. Nosotros tenemos que entregarle los sacrificios que le agradan a Él. Y como, nuevamente, volviendo a nuestro texto y para terminar, volvamos a Primera de Pedro 2. ¿Por qué tenemos que estar haciendo esto? Porque tenemos que ser edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo. Preocúpate de hacer un trabajo, preocúpate de tomar decisiones que están facilitando a Dios el trabajo de edificarte. Muchas veces nosotros, como les digo, decimos cosas como no, yo anhelo la palabra de Dios o yo anhelo hacer esto y esto otro, pero nuestras vidas no se reflejan. Preocúpate de estar entregando sacrificios a Dios que le agradan. Es muy importante. Dios merece lo mejor. Cuando el pueblo de Israel le entregaba sacrificios fallidos, a Él le molestaba. Es otra de las cosas que se habla en el libro de Malaquías. No solo que no le estaban dando, sino que le estaban dando de lo malo. Le estaban dando de los animales, el cojo, el tuerto, cuando Dios merecía lo mejor. De ti también merece lo mejor, lo más importante. Con eso vamos a terminar. Les pido que me acompañen orando.